Lo que ahora vamos a aprender es qué son los elementos de HTML. HTML utiliza una serie de elementos o etiquetas para definir la estructura y el contenido de una página web. Estos elementos son instrucciones que le dicen a un navegador web cómo mostrar el contenido de la página. A continuación te proporcionamos algunos elementos y un poco de su descripción y sus usos más comunes en HTML. Vamos a crear entonces un nuevo archivo que diga elementos.html. Bien, vamos a trabajar entonces en este archivo. Lo primero hemos dicho, vamos a repasar un poco también, es el doctype. Doctype define la versión de HTML que nosotros estamos usando, ¿no? Ahora, si escribimos HTML, estas etiquetas son el elemento raíz que envuelven a todo el contenido de la página web. No podemos tener contenido HTML fuera de estas dos etiquetas, así que siempre debemos trabajar dentro. Luego, dentro de HTML escribimos el head o cabecera. El head contiene información sobre el documento, como el título de la página, podemos poner enlaces a estilo CSS, podemos agregar metadatos y demás, ¿no? Entonces el head, podemos agregar todo eso dentro del head. Ahora, dentro del head, algo que agregamos es el título. Define el título de la página que se muestra en la base del navegador, ¿no? Si estamos usando el navegador Brave, por ejemplo, vamos a esta página que es Lorem Ipsum, que solamente vamos a usar esto para copiar y pegar el texto que tenemos aquí, ¿no? Entonces aquí tiene un título. Este título es lo que define entonces el title. Aquí vamos a poner curso HTML. Bien. Luego, fuera del head o de la cabecera, nosotros creamos el cuerpo de nuestra página, que sería body. Dentro del cuerpo, nosotros agregamos el contenido principal de la página web, como por ejemplo, podemos agregar texto, imágenes, enlaces, tablas, etc. Ahora también mencionamos que dentro del body nosotros podemos agregar encabezados de diferentes niveles, donde H1 sería el encabezado más importante y por lo tanto el más grande, ¿no? Y podemos agregar elementos hasta H6, que sería el encabezado menos importante. Si agregamos entonces H1, encabezado 1 vamos a ponerlo. Podemos hacer lo mismo con H2, H3, y al final H6. Vamos a agregar todo esto y vamos a copiar. Ya tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí tenemos estos encabezados. Para ver cómo está quedando esto, vamos a abrir elementos con el navegador Brave. Aquí tenemos el encabezado y el título de nuestra página. Vamos a ampliar un poco esto para que se pueda ver mejor. Bien, de esa manera entonces yo puedo trabajar con los elementos. ¿Qué más? También hemos definido que dentro de body nosotros podemos usar lo que es la etiqueta P, y aquí dentro de la etiqueta P nosotros agregamos el párrafo. Vamos a ir nuevamente a nuestra página y vamos a copiar un poco de texto. Podemos agregar ese texto justamente aquí, que es el párrafo. Si el editor Visual Studio Code nos muestra este scroll para navegar y nosotros queremos ver todo centrado aquí, solamente en esta vista, podemos presionar la tecla Alt más Z. Lo que va a hacer esto es delimitar, ¿no? Nos va a mostrar todo nuestro código solamente en este sector. Entonces vamos a guardar y vamos a actualizar nuestra web. Entonces ya tenemos también aquí lo que es nuestro párrafo. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos o etiquetas podemos agregar? Otra etiqueta importante es la etiqueta A. Lo que hace la etiqueta A es crear
un enlace a otra página web o a otro recurso. Entonces, ¿cómo se usa esta etiqueta? De la siguiente manera. Entonces escribimos A, Enter, y automáticamente nos va a agregar un elemento que está dentro de la llave, podemos decir, de apertura y cierre, ¿no? Entonces se agrega un elemento que es href. Lo que href entonces hace, nosotros podemos agregar dentro de href el contenido al cual nos queremos dirigir, ya sea otra página web o algo por el estilo. Entonces, en este caso vamos a agregar https, la página de Google. Y aquí, ya fuera del signo mayor, nosotros agregamos el nombre de este enlace. Por ejemplo, va a ser enlace a Google. Si nosotros guardamos esto y actualizamos, ya nos aparece el enlace acá de color azul. Si le damos un clic, esto nos debería redirigir a lo que es Google. Bien, de esa manera entonces nosotros podemos agregar los enlaces con la etiqueta A. Otra etiqueta importante es la etiqueta IMG. La etiqueta IMG tiene como dos atributos. El primero sería el source y el segundo sería el alt. Entonces, ¿qué agregamos dentro del source? IMG, como el nombre ya lo dice, es para agregar una imagen dentro de nuestro documento HTML. Entonces aquí nosotros podemos agregar la imagen. Vamos a buscar en imágenes si tenemos alguna. Tenemos este html.png. Una regla es que debemos poner la imagen dentro de los archivos en el cual nosotros estamos trabajando. Por ejemplo aquí html.png. Entonces en source yo le doy la dirección de esa imagen. Le digo que está en html.png. Todo esto entre doble comillas. Alt lo que hace es agregar una descripción de la imagen. Por ejemplo, yo puedo poner imagen de HTML. Guardo. Para guardar podemos hacer clic y guardar. O también el atajo es CTRL más S, que sería control S, ¿no? Si yo, por ejemplo, edito algo, aquí hay un puntito que nos aparece. Esto significa que yo he editado el documento y aún no lo he guardado. Pero cuando presiono control S, automáticamente me aparece la X. Significa que ya he guardado los cambios en el cual yo estoy trabajando. Bien, entonces tenemos la imagen, la dirección de la imagen ponemos en source y aquí el texto con la descripción de nuestra imagen. Volvemos a abrir un documento, recargamos y ya tenemos la imagen. Bien. ¿Qué otros elementos podemos encontrar en HTML? Por ejemplo, otro elemento interesante es el elemento UL. Lo que hace el elemento UL es crear una lista desordenada. En este caso se usa de la siguiente manera. Escribimos UL. Se nos abren las etiquetas de apertura y de cierre. Y dentro de UL nosotros podemos crear una lista, ¿no? Escribimos li. Y dentro de li creamos cada uno de los elementos de la lista. Podemos repetir esto. Entonces tenemos una lista con 4 elementos. Podemos agregar un número aquí para diferenciarlos. Bien. Abrimos, actualizamos y tenemos nuestra lista de elementos desordenada. Bien, también nosotros podemos agregar otro elemento u otra etiqueta. En este caso sería la etiqueta OL. OL lo que va a hacer es lo mismo que UL, pero va a crear en este caso una lista ordenada, ¿no? Y dentro de esto vamos a copiar todo esto. Podemos agregar los elementos de una lista, pero en este caso ordenada.
vamos a actualizar y tenemos ahí los elementos. En este caso, ¿por qué desordenada? Porque simplemente aquí nos añade viñetas. Y en el caso de la lista ya lo ordena con números, ¿no? En orden ascendente, del 1 hasta el 4 en este caso. Bien. ¿Qué más podemos agregar? ¿Qué otros elementos más, aparte de las listas? También nosotros podemos agregar un elemento que vamos a usar mucho, que sería el elemento o la etiqueta div. Div lo que hace es define una sección genérica o un contenedor en la página. Entonces, cuando nosotros usamos div, estamos dividiendo una sección o estamos creando una sección dentro de la página. Ahora, ¿cómo nosotros usamos div? Para usar div, simplemente escribimos la palabra reservada div, abrimos y cerramos, y dentro de esto nosotros ya podemos crear un párrafo o solamente podemos agregar un texto. Entonces volvemos a nuestro navegador, vamos a copiar este texto de aquí. Usted puede copiar el texto que usted desea y lo vamos a agregar. Guardamos y actualizamos. Entonces ya tenemos como una sección diferente aquí del div. Bien, ¿qué otra cosa más podemos agregar? También podemos agregar una etiqueta que se llama span. Span define una sección en línea en el documento. Div lo que hace es define una sección genérica o un contenedor en la página, pero lo que hace span es define una sección en línea en el documento. Y para eso vamos a ver cómo usarlo. Entonces escribimos la etiqueta span, le damos enter. Pero span nosotros vamos a escribir dentro de un párrafo para que vea cómo funciona. Entonces aquí voy a escribir P. Este es un documento usando span. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a encerrar documento dentro de span. Entonces de esa manera nosotros usamos span. Lo vamos a separar del div. Vamos a actualizar nuestra página. A pesar de que no se nota mucho quizás aquí, pero lo que nosotros hemos hecho es definir una sección en la línea entonces de un documento. En este caso lo hemos definido en esta palabra que sería documento, ¿no? Bien. ¿Qué otros elementos nosotros podemos usar en HTML? También nosotros podemos crear, por ejemplo, formularios, ¿no? Como el formulario, por ejemplo, de registrar un usuario. Para eso usamos la etiqueta form y la creamos de la siguiente manera. Entonces nosotros podemos crear si escribimos form, creamos un formulario. Entonces no vamos a ver todavía estos elementos de aquí, por ejemplo el action, pero simplemente lo vamos a llenar, ¿no? Vamos a llenar submit. Y también aquí un método, ¿no? Podemos llenar un método. Esto lo vamos a ver quizás más adelante, pero esto es para cuando nosotros enviamos un formulario. La acción que se va a disparar es submit cuando el formulario se envíe, ¿no? Y el método por el que se va a enviar es el método post. Entonces todo esto dentro del formulario. Entonces lo que nosotros podemos hacer es crear labels. Por ejemplo, nuestro primer label sería nombre. Vamos a poner aquí nombre. Y luego podemos poner un input. El input que nosotros vamos a agregar sería el input
del nombre, ¿no? En este caso lo vamos a dejar tal como está. Y vamos a ver cómo se está creando nuestro formulario. Entonces tenemos un label que sería como un texto, el título, por ejemplo, de este input, ¿no? Que este sería un cuadro de texto donde nosotros podemos agregar el nombre justamente que estamos solicitando aquí. Si nosotros guardamos y actualizamos la página, tenemos aquí el nombre y también tenemos el input que hemos creado aquí, donde nosotros podemos agregar texto. ¿Por qué le hemos definido aquí que este input, el tipo del input va a ser de tipo texto? Podemos agregarle un nombre y podemos agregarle un ID, ¿no? Un identificador. Pero en este caso no necesitamos ninguno de los dos. Solo vamos a decirle que es de tipo texto. Y lo tenemos ahí. Entonces de esa manera yo puedo crear un formulario. Tengo entonces el formulario. Las acciones, hoy no lo vamos a ver, lo vamos a eliminar. Tenemos un label. Podemos eliminar también esto. Y tenemos un input. Entonces de esa manera yo puedo ir creando quizás más labels y inputs. Por ejemplo, este ya puede ser apellido y el tipo podría ser texto igual. Entonces ya no solamente pido el nombre, también puedo solicitar el apellido. Bien, entonces de esa manera yo creo mi primer formulario. Y por último, ya lo hemos usado, pero también es importante definirlo. Un input, como lo hemos creado aquí. Un input es un elemento de un formulario que permite al usuario introducir ya sea un texto o algún comando o un número o no sé, lo que nosotros solicitemos, ¿no? Entonces de esa manera trabajamos con los elementos básicos. Hay muchos más elementos en HTML, pero hasta aquí serían los elementos más básicos. Y si nos damos cuenta, la estructura siempre es la misma. Siempre tiene una etiqueta de apertura, una etiqueta de cierre y podemos usar aún las etiquetas dentro de otras etiquetas como en el caso del spam.